Vamos a invitar a la mesa a nuestro primer invitado, el señor Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi. Señor Luis, buenas tardes y bienvenido al programa. Buenas tardes, Mari Carmen, Paco. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Investidura, no me salía, a veces se me van las palabras. Investidura presidencial, no hay respeto. Lo que ha ocurrido, esto marca un poco la cancha de cómo un grueso de la población, y obviamente lo que deben sentir los militares, el presidente Castillo. Ok, yo voy a ser responsable porque no se le ha probado ningún vínculo con Sendero Luminoso, pero lo que sí se ha podido probar es que se ha reunido cuando era gremialista, cuando era sindicalista, con miembros que luego han sido procesados por ser del ala político de Sendero Luminoso. Claro. Entiéndase, el CONARE SUTEP, que es un ala, según los entendidos, según los que han hecho inteligencia, que es Sendero brazo político. Entonces, claro, el mensaje es claro, ¿no? Es no te reconocemos como presidente, nosotros no nos ponemos de pie y no rendimos pleitesías a quien podría ser un filo terrorista, ¿no? Claro, y aparte por los principios y los valores que tienen ellos que llevaron a cabo la operación Chavín de Guantánamo. Te lo dice una hija de policía y militares de aquel entonces, de que sí hubo un presidente en aquel entonces que tuvo bien puestos los pantalones y que apoyó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que se lleve a cabo lo que se hizo en aquel momento. Entonces yo aplaudo y reconozco hoy, cumpliendo esos 25 años de la operación Chavín de Guantánamo, a cada uno de ellos. Y más aún el día de hoy, que tuvieron de verdad el coraje y la valentía de retirarse, porque como bien dices, Paco, no solamente el presidente, sino también algunos congresistas como Bermejo, etcétera, ¿verdad? Que se ha visto en distintos informes que tienen algún tipo de vínculo o tendrían algún tipo de vínculo con Sendero Luminoso. Señor Luis, ¿qué opina usted al respecto? Creo que es muy claro el mensaje y expresa en buena medida también el enfrentamiento político que hay en el Perú y de qué lado están los que están enfrentados, aunque parezca un simple juego de palabras. A ver, lo mismo que ustedes han mencionado lo podría poner en otro ejemplo. Cuando se votó sobre si se debían cremar o no los restos de Ismael Guzmán, 13 de los 18 ministros del presidente Castillo estuvieron en contra. Eso automáticamente los pone en una situación de simpatía con Sendero Luminoso y con el más grande criminal de la historia del Perú, que es Abimael Guzmán. Evidentemente querían tener el cuerpo, los restos de Abimael Guzmán para crear o alentar el mito Abimael, de acuerdo, y rendirle culto y qué sé yo, toda su ideología. Pero junto con eso además hemos tenido a un congresista acusado por apología al terrorismo, a otro congresista que ha sido guerrillero, perdón, a un ministro, a un canciller que fue guerrillero en los 60, el señor Béjar, etcétera. Muchísimas demostraciones de esto. Claro. Ahora, el desaire de hoy también creo que tiene otro sentido. Si en el partido Perú Libre se cree que tienen el gobierno pero no el poder, y una de las razones es porque no tienen el control de las Fuerzas Armadas, esto lo reafirma. Los oficiales en actividad no son deliberantes, no van a dar su posición porque es una institución además vertical, pero los retirados y los veteranos de Chavín de Guantánamo en este caso sí son muy claros en su mensaje, que es contra el terrorismo y contra el gobierno, ¿no? Yo creo que esto es una desautorización tácita de las Fuerzas Armadas al presidente Castillo por su afinidad, la suya y de su gobierno, con el terrorismo, con Sendero Luminoso y con el MRTA, en un momento muy emblemático que son los 25 años de ese operativo glorioso para el país. Sí, son solo 20, perdón, Paco, son solo 25 años y ellos han sido bien claros, o sea, ellos no están dando rodeos ni floreando, como le decimos coloquialmente, pero ya uno de ellos, de la operación Chavín de Guantánamo, el de las Fuerzas Armadas, el señor César Astudillo, dijo, jamás... Bueno, perdón que te interrumpa, fue comandante general del ejército hasta hace nada, ¿no? Durante el proceso de Vizcarra, Sagasti fue quien lideró las Fuerzas Armadas. Y él mismo ha dicho, jamás se subordinarán a un sujeto como Vladimir Cerrón. Que fue un héroe además de la erupción. Directo. Y tenemos al general Vizcarra que no aceptó las presiones además, para los ascensos en las Fuerzas Armadas, ¿no? A Vizcarra el bueno, digamos, ¿no?
Sí, claro, Sí. exacto. A mí me llena de esperanza, porque también Jaime Cabrera, ex comando de la operación Chavín de Guántar, pide renuncia del presidente Castillo. Dijo textualmente: no está capacitado, es un títere de Cerrón. Que escuche bien el señor Castillo: volveríamos a dar la vida si fuera necesario. Acá hay un tema que es importante que tú precisas, que tú citas además, y que yo quiero ir contigo, Luis, porque me parece interesante ir al análisis. Muchos hablan de el calco venezolano hacia lo que es el Perú. Pero yo creo, y es lo que he podido entender viendo estas conductas, estas actitudes valientes, además, que no se puede comparar, ¿verdad, Luis? O sea, es imposible comparar a Castillo, quien ha mostrado cercanía con algunos miembros que podrían ser de Sendero Luminoso, del brazo político, o que podrían tener simpatía. Recordemos que han tenido algunos ministros que también tuvieron posturas no tan claras en cuanto al rol de Sendero Luminoso. Y evidentemente es muy difícil que un héroe de la patria, que un militar que ha sido formado para amar a la patria y que la ha defendido estos genocidas terroristas, puedan prestarse para un plan expansionista antidemocrático como ocurrió en Venezuela, entendiendo que Hugo Chávez era un militar muy carismático, muy conocido, que tenía la fuerza de la promoción, ¿no? Esta es la diferencia, ¿no? Quiero entender que esta es una diferencia grande. Sí, es cierto. En Venezuela el expresidente Chávez tenía mucho carisma, mucha facilidad de palabra, mucho liderazgo, mucha fuerza política y tenía mando militar, cosa que no tiene Castillo. Pero además en Perú se está dando una batalla desde el otro lado, tal vez desordenada, sin mayor unidad, con una oposición que no da la talla, siendo francos, y parte de esta oposición vinculada a la corrupción, que justamente es lo que ha generado el ascenso de Castillo y de este proyecto comunista en el país para dar con todas sus letras, ¿no? Pero en Perú estamos dando la batalla mucho, la prensa está tomando un rol muy importante, las Fuerzas Armadas, donde claramente los comandos Chavín de Guántar o los militares retirados, incluido un expresidente de la República, son de alguna manera la voz de las Fuerzas Armadas, cosa que no se puede ocultar, y muchas instituciones y distintas fuerzas políticas. Incluso recientemente el presidente Castillo se ha hecho de dos grandes enemigos: por un lado la izquierda caviar, desde que los desembarcó del gobierno con la designación de Aníbal Torres, y por otro lado a la Iglesia Católica. Incluso hoy, después de la ofensa flagrante del Premier hacia el cardenal Barreto, sectores conservadores en la Iglesia obviamente están del lado de Barreto. Entonces ahí tiene la Iglesia y tiene la izquierda caviar de dos nuevos enemigos. Entonces hay un enfrentamiento muy fuerte. En el Perú se está dando la batalla del comunismo muy fuerte. El Perú no va a ser una presa fácil como Venezuela, como Nicaragua, donde un criminal como Ortega, que violó a su hijastra, seamos claros, en repetidas oportunidades durante varios años, y que acaba de ser reelegido metiendo a la cárcel a sus opositores, está doblegando a ese país, o como Cuba, donde la falta de libertades es evidente. Entonces Perú no va a ser una presa fácil. Yo creo que Perú se está dando una batalla muy fuerte hoy día. Incluso parte de esa batalla no se ve. Perdón. Luis, claro. incluso tampoco nos acercamos al ejemplo boliviano, ¿no? ¿Qué nos difiere como pueblo, los peruanos de los bolivianos? ¿Por qué se pudo implementar el proyecto de Evo Morales y él todavía no logra tener esa recepción, a pesar de que se ha insertado y está haciendo bases en el sur del Perú con su partido MAS? Yo creo que Evo Morales tuvo una mejor conducción política, tenía mayor liderazgo. Él lideró un movimiento cocalero, lo cual lo vincula automáticamente al narcotráfico. La producción de coca es fundamentalmente para el narcotráfico. No me vengan con el cuento de que es para el consumo consuetudinario de los andinos que están chachando coca. Esa es una minoría de la producción. La producción de la coca va para los cocaleros. Acá también ha habido una alianza, y hay una alianza de Castillo con los cocaleros, pero Castillo no tiene el mando directo de una base gremial. Incluso pareciera que estuviera perdiendo el control sobre la base magisterial que de alguna manera lo catapultó hace 5 años, en el 2017. Pero además en Perú, a diferencia de Bolivia, creo que
hay otras perspectivas políticas mucho más sólidas en la oposición. Evo Morales pudo avanzar porque no tenía una oposición. En Perú hay una oposición, digamos, desarticulada, deficiente, etcétera, pero está ahí en el ámbito político. En el Perú en ese momento hay un Congreso donde la mayoría no es oficialista. ¿No? Es cierto que la mayoría no logra los 87 votos para una vacancia, pero la mayoría es de oposición claramente en el Congreso, y el Congreso que claro tiene mucha fuerza. Por esa razón es que busca ser desprestigiado por el gobierno. Incluso ahora mismo hemos visto que el gobierno ha estado en alianza con un pequeño sector de productores agrarios que han puesto una agenda, que es la agenda del gobierno, ¿no? Ha sido un copy-paste pidiendo a Asamblea Constituyente, pidiendo el cierre del Congreso, pidiendo la nueva reforma agraria, etcétera, ¿no? Entonces, pareciera que el Congreso hubiera puesto ahí a unos representantes en este gremio en un paro que ha fracasado, dicho sea. Sería, perdón Luis que te interrumpa y además, sería una... Yo sé que en estas convenciones de Perú Libre que se hacen con el dinero de todos los peruanos, ahora en el sur del país, en donde los coliseos, además que son de todos los peruanos, los cierran para sus partidarios, ¿no? Para Escúchame, gente afín. Paco, y disculpa que te interrumpa, casting, ¿no? Pero ahorita lo que se está llevando a cabo en Cusco, por ejemplo, este Consejo de Ministros, pareciera que fuera un foro para la nueva constituyente, porque lo único que se ha podido escuchar ahí dentro son personas diciendo de que el Congreso tiene la culpa, de que la nueva constituyente va a traer la solución, o sea, pero las protestas están al exterior, son a sembrados, las afueras. O sea, es un casting de personas sembrados. Que piden un guión, que están siguiendo una agenda, un guión, la constituyente y obviamente el cierre del Congreso, pero es grave porque en este momento sería un suicidio si Pedro Castillo intenta cerrar el Congreso. No son las condiciones que pasaron cuando fue vacado Vizcarra por la alta popularidad del presidente Vizcarra, o sea, 80% de popularidad tenía en ese entonces, imagínate, o sea, todo el país. O sea, lo que ocurriría es tener una fotografía de pueblo contra pueblo. Habrían muchísimos peruanos que saldrían a las calles y Castillo cierra el Congreso, y eso obligaría a que los militares tengan que intervenir. Ahí sí. ¿O me equivoco, Luis? Sí, por hacer un toque de queda 24 horas, el presidente tuvo que recular y rectificarse a las 5 de la tarde. Si cierra el Congreso, habrá una buena parte del Perú que se dará cuenta del juego. Por un lado, el Congreso es cierto que está muy desprestigiado, pero parte del desprestigio coyuntural es que en ese Congreso hay congresistas que han negociado claramente con el gobierno de Castillo y que no se han alineado por la vacancia, a pesar que el presidente la merece con creces, ¿no? Entonces, yo no creo que un cierre del Congreso sea muy aceptado. Creo que generaría una reacción popular demasiado fuerte, 1000 veces más fuerte que la del toque de queda. Sí, claro. Sí, por supuesto. Bueno, sí, porque el Perú, a pesar de que no esté a favor del Congreso, porque no estamos ninguno a favor del Congreso, o sea, no estoy yo a favor, no está Mari Carmen, no está usted, por la razón que sea, nosotros porque creemos que ha sido un Congreso que está transando con esta agenda comunista regional, otros porque piensan que es un Congreso golpista, porque se han comprado esa narrativa, pocos, pero se la han comprado. Claro, cada vez que uno va en contra o dice la verdad, somos golpistas pero todos. Todos reconocemos que el último bastión de lo que todavía nos queda como democracia es el Congreso. Por ende, si se cierra el Congreso, que ya sería una acción totalitaria, golpista de Castillo, que en pánico, desesperado, no me extrañaría que pudiera pasarle por la cabeza esto, o evaluarlo como una posibilidad, yo creo que la gente irá a la calle a defender no al Congreso, sino la democracia, y que no se queden estos 15, 20 años más. Por supuesto, porque sabemos de que la nueva Constitución no es la solución a lo que viene sucediendo en el país. Yo también me quiero enterar, señor Luis, acerca de toda esta reforma agraria que también viene haciendo, como quien no quiere la cosa, viene haciendo algo de ruido. Y yo quisiera, no sé si se puede recordar un poco de lo que fue en la época de Velasco y lo que están o estaría pretendiendo hacer este desgobierno. Bueno, señor Luis, yo le estaba preguntando antes de la pausa acerca de esta reforma agraria, porque ya no solamente se vienen escuchando los pasos de algunos grupos acerca de la nueva Constitución, pero a mí me gustaría, si por favor usted puede explicar a qué se refiere la reforma agraria, cómo se vivió en la época de Velasco y si este mismo nos beneficiaría en este siglo y ahora.
Bueno, ha pasado medio siglo de la anterior reforma agraria, las circunstancias son muy diferentes, este es otro Perú muy diferente, es otra ideología, otra época, otro mundo. Yo creo que ahora estamos en un mundo mucho más competitivo. La reforma agraria aquella vez tal vez fue una necesidad, tuvo muchos errores que dieron como consecuencia que no logró su propósito, el campesino siguió empobrecido y entre tanto se crearon sociedades agrarias que fueron fuente de corrupción y de malos manejos, de tal manera que el resultado finalmente no fue favorable y quienes tenían propiedad de la tierra les dieron bonos, papeles que no valen nada y que hasta hoy en la mayoría de los casos no han sido redimidos, ¿no? Lo cual puso a esa reforma agraria también en un entredicho jurídico. Hoy en día yo creo que la reforma agraria planteada por el gobierno forma parte de un proyecto mucho más amplio, porque si vemos por un lado hay una acción directa del gobierno contra la minería, es fuertísima, el gobierno auspicia los movimientos contra la minería, y no solamente el caso Las Bambas, caso Cuajone, de Southern, sino también cuando la ministra Vázquez fue presidenta del Consejo de Ministros, dijo que había que cerrar 4 minas en Ayacucho porque estaba en una cabecera de Cuenca, con una aparente preocupación por el medio ambiente. Entonces el objetivo es contra la minería, y es tan falsa la propuesta, porque si era contra el medio ambiente, ¿qué hacen en alianza con los cocaleros cuando el cultivo de la coca, el cocal, degrada el suelo? ¿Qué hacen en alianza con los mineros ilegales cuando los mineros ilegales depredan el medio ambiente 1000 veces más que la minería legal? Entonces a ellos no les importa el medio ambiente, les importa destruir la minería. Igualmente destruir la agricultura. Destruir las empresas grandes de agricultura, destruir la agroexportación, para lo cual ya hace 3 años sacaron una ley que afectaba esto, y luego tocará el turno a las empresas de telecomunicaciones, al sector financiero, al sector industrial. Irán expandiendo esto, ¿no? Ellos quieren destruir la producción, la economía peruana está muy claro, junto con una destrucción de las instituciones, y sobre eso crear algo que ellos mismos no saben qué es, porque no se han puesto a pensar en eso. Simplemente es una acción por inercia, de tal manera que esta supuesta reforma agraria no tiene ningún fundamento. Los agricultores, por ejemplo, y es una realidad que he podido estudiarla en varias oportunidades en zonas alejadas del país, son microagricultores que llegan a tener la mitad de 1 hectárea, la 4ª parte de 1 hectárea, y con eso hacer una economía. Necesitan apoyo del Estado y el Ministerio de Agricultura no ha dado ningún avance. Necesitan facilidad en el crédito, pero Agrobanco pues exige muchos requisitos que son imposibles de cumplir. Necesita que se apoye la asociación de productores, de pequeños productores, para que juntos puedan hacer bloques más grandes, puedan desarrollar tecnología, conquistar mercados, mejorar la producción, comprar insumos, abono, etcétera, pero no hay ningún apoyo hacia eso, de tal manera que el Ministerio de Agricultura, después de 8 meses de gobierno, sigue teniendo a la agricultura en total abandono. Entonces realmente no hay un interés en la agricultura, lo que hay es el interés político de destruir la empresa privada. Yo creo que eso es parte del objetivo general de este gobierno. Yo, perdón que te interrumpa porque está interesante la conversación, pero quiero volver. Hoy es una fecha emblemática y estamos viendo, yo estoy viendo imágenes de lo que fue la toma de la embajada de Japón, y esos 14 terroristas tenían armamento pesado, armamento bélico, tenían lanzamorteros, la verdad que me parece increíble. Todo tenían que después bombas, de esta operación tan exitosa, estas ONGs caviares hayan perseguido por la vía judicial a los héroes que fueron los comandos. Quería hacer ese hincapié. Sí, Paco, lo que dices es muy importante. Los defensores de derechos humanos se van contra estos héroes nacionales y ningún organismo de derechos humanos dice nada respecto a los 9 muertes de 9 personas que se defendían, que se alzaron en Lurigancho porque estaban muriendo los presidiarios por COVID el 26 de abril de hace 2 años, y nadie ha dicho nada de eso. ¿Por qué esta doble moral, señor Luis? ¿Por qué esta doble moral de estas organizaciones que dicen ser, que están a favor de los derechos humanos, sin embargo han soltado ya con el tiempo a muchos terroristas y ninguno, es cierto, se ha pronunciado acerca de estas 9 Ni siquiera han pagado la muertes? reparación civil. Además, No, ni siquiera han pagado. Claro, ni siquiera, ni un porque están ideologizados, porque ellos defienden los derechos humanos
de criminales, de violadores, de asesinos, de terroristas. No les importa nada los derechos humanos de policías, de personas civiles comunes y corrientes, de chicas. ¿Pero por qué? ¿Porque no reciben dinero? ¿No les pagan? O sea, ellos siempre tienen que mantener a un país como sin defenderlo, sin nada. Supuestamente esas organizaciones tendrían que hacer eso, ¿cierto? Pero ¿de dónde sacan ellos el dinero? O sea, les conviene, como dijo en algún momento el presidente salvadoreño, a estas organizaciones de derechos humanos, a estos caviares, les conviene de que siga el conflicto, de que siga esta confrontación entre ciudadanos, porque de ello ellos reciben dinero. ¿Cómo funciona? Disculpe la ignorancia, pero me gustaría que lo aclare. Voy a ser muy crudo, María Carmen. Les conviene defender a Brian, a Inti, y no les conviene defender a 9 presidiarios del Lurigancho que fueron claramente asesinados, porque cuando se dio la información dijeron que ellos se amotinaron y murieron 9, y ningún medio dijo qué había pasado, quién había disparado, quién dio la orden, por qué tuvieron que morir, por qué no se intentó negociar. Ahí hay mucho más que investigar en lo de Chavín de Huántar, donde eran unos criminales, sí, los que habían tomado la embajada y habían puesto en zozobra a todo un país por más de 4 meses. Entonces, ¿por qué? Porque lo otro no responde a los intereses de la izquierda o de ciertas izquierdas que son totalitarias y que viven de eso. Claro, pero no solamente viven de eso. Financian de eso también, ¿no? Claro, porque son agencias parasitarias del Estado que viven de conflicto, evidentemente, y que viven de generar ideología, pero además están completamente ideologizados, o sea, son fanáticos. No se puede dialogar con la izquierda, nunca se puede dialogar con la izquierda. Pero totalmente radicales. No, sí, y con una doble moral increíble, porque... Sí. Usted ha mencionado con mucho respeto a Inti y a Brian, que lamentablemente perdieron la vida en las calles de Lima, pero hay otros 8 peruanos que han perdido la vida en estos acontecimientos de Huancayo, de Ica, y que no tienen ni nombre, no sabemos cómo se llaman. O sea, sí, hay muertos por la patria de primera categoría, hay otros de segunda, otros de tercera y otros son NNs. Entonces, y todo depende de quién maneja la narrativa. Ideológico. Pero sí, yo quiero hacer notar que se cumple 2 años de 9 peruanos muertos en Lurigancho, porque se habían levantado con un propósito legítimo, es que se estaban muriendo los presos por coronavirus y ellos estaban muy preocupados, muy asustados, y murieron 9 y pudieron ser más, y nadie ha dicho nada. Es un escándalo con todas sus letras. Y yo quisiera ese tema, lo voy a poner en redes, lo voy a mencionar, porque el año pasado se cumplió 1 año y nadie dijo nada, y yo espero que esta vez haya una reacción. Claro. Ha habido muchos muertos después en protestas sociales, también en Ica, en Trujillo, el año pasado, el año antepasado también, en momentos de Sagasti, y nadie decía nada. Pero como aquellos 2 muertos estaban asociados al gobierno corto y totalmente legítimo del presidente que sucedió a Vizcarra, y de Ángel Flores Arauz, que fue presidente del Consejo de Ministros, Merino y Flores Arauz, ellos están con procesos judiciales, están cuestionados, están investigados, y todo el peso de la ley cae sobre ellos. Y el Perú no reacciona o no quiere reaccionar o no quiere ver lo que está pasando, pero nos corresponde a quienes queremos que se sepa la verdad poner sobre la mesa estos temas. De acuerdo. Ahora, ¿cuál es en este momento cuál es el análisis, la coyuntura del país? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Sí, ¿cuál sería el escenario, señor Luis? Exacto. Bueno, ese es un momento de caos provocado e inducido por el gobierno, ¿no? Yo creo que eso responde a la vieja máxima marxista de que arda la pradera para luego crear las condiciones, ¿no? que las contradicciones se agudicen, decían los marxistas de 60 años, que las contradicciones se agudicen para crear las condiciones de la revolución. Claro, la revolución ya no es la lucha armada, pero sí es crear un caos que pueda llevar a un cierre del Congreso, a una radicalización, a la búsqueda de una cúpula militar que legitime o que apoye a este gobierno, a un estado de facto, a un control de los medios de comunicación, sobre lo cual ya ha habido también algunas señales bastante claras de parte del premier Aníbal Torres, ¿no? Yo creo que esa es la situación actual de caos. Luego, las salidas que tenemos a la vista, hay una que creo que ha ido tomando cierta fuerza, que
se haga elecciones generales, renovar la presidencia, vicepresidencias y también renovar al Congreso, dado que el Congreso también está cuestionado, digamos, como un contrapeso. Yo creo que a la oposición no le conviene el cierre del Congreso porque ese Congreso en ese momento es de oposición y un nuevo Congreso podría ser de oficialismo radical de izquierda también, no lo sabemos, pero bueno, es una salida, es una posibilidad. La otra es, claro, eso iría acompañado de una renuncia tanto de Castillo como de Boluarte. En realidad ese escenario es imposible. Va tomando peso, va tomando fuerza. El mismo Cardenal Barreto acaba de decir que hay una crisis de liderazgo, que no se ve el liderazgo que el país requiere. Entonces ya la Iglesia parece que se ha comprado el pleito. Y pocos días antes Barreto había estado, por lo contrario, de vocero del presidente Castillo, anunciando una recomposición del gobierno. Claro que como eso no le convenía al señor Torres, él salió a disparar a Barreto con palabras muy fuertes que ha originado la reacción de la Conferencia Episcopal Peruana y la distancia de la Iglesia. Entonces yo creo que ahora hay un escenario donde el gobierno sigue reduciendo su respaldo político. Entonces todas estas movidas de Consejo de Ministros descentralizado, de paro agrario, agitando la agenda del gobierno sin identidad, sin una perspectiva propia, en fin, no va a tener mayor camino, ¿no? La otra salida es la vacancia. En un momento dado, un nuevo error de Castillo, como fue el toque de queda, puede llevarlo a la vacancia. Los congresistas que lo han apoyado tienen que darse cuenta que ya no va a ser buen negocio respaldar a Castillo. Si han negociado beneficios, esos beneficios se acaban con un gobierno débil y pueden darle la espalda. Pero señor Luis, ¿usted cree de que eso se podría dar? A ver, yo, por lo que usted está diciendo, que renuncie el presidente y la señora Boluarte, imposible. Que se llamen a nuevas elecciones, ¿quién estaría a cargo de ello? Pero, a ver, es un poco complicado porque ahorita mismo, entre Castillo y la señora Boluarte, creo que muchos prefieren, entre comillas, que el presidente todavía medio se mantenga, porque con la señora Boluarte sería peor. Hasta podría de repente haber un cierre de Congreso. Estamos ahorita colgados de un hilo y el Congreso está tan fraccionado que no sé si alcanzaría como para una vacancia, como que se siente muy lejano. Es cierto, es difícil el camino de la vacancia, pero no creo que sea imposible, Mari Carmen, porque, a ver, el caso de Vizcarra, claro, a diferencia de Vizcarra, Castillo tiene un partido que lo respalda en el Congreso, es una primera minoría importante con 30 congresistas, que se suma a los 5 que se retiraron y formaron una bancada, tiene 35 votos fijos. Vizcarra no tenía una bancada en el Congreso, tenía mucho apoyo de los medios de comunicación, los medios de comunicación pues le bendecían todo y ocultaban muchas cosas, la mayor parte de los medios, ¿no? Por otro lado tenía la reforma política en su haber, tenía en ese momento un supuesto creado y falso éxito en la lucha contra la pandemia. Luego nos dimos cuenta que todo había sido un engaño, pero en ese momento lo tenía 70% de aprobación popular, cuando Castillo apenas llega a 20% y después. Entonces, y se dio la circunstancia en la cual hubo 105, no 87, sino 105 votos contra Vizcarra. Yo creo que podría darse una situación de un error que puede surgir de un minuto a otro, como el del toque de queda hace 2 lunes, que lleve a una situación bastante más compleja al presidente. Es una posibilidad, por cierto, ¿no? Y no es fácil. Sí, a lo mejor ¿no? Tendría que haber salidas. La disolución del Congreso es algo que también esperan algunos como desenlace de esto. El golpe militar también es algo. En todo caso, las salidas que vemos en un mapa de salidas, todas son complicadas y son el inicio de un nuevo problema. Sí, pero un golpe militar yo creo que eso es muy difícil, ¿no? O sea, yo lo que quiero creer, y no sé si usted comparte conmigo esto, que Adolf Torres, el primer ministro, Adolfo Torres, adorador de Hitler,
es como la voz cantante de un ejecutivo en pánico. Y entonces ya está en un estado paranoico en donde se han puesto en todos los escenarios de persecución. Entonces, Congreso golpista, empresa privada, oligopolios golpistas. Ahora estamos frente a un golpe militar. O sea, están acusando a todo el sistema de boicotear a este gobierno de izquierda. Nunca lo olviden, de izquierda. Este es un gobierno de izquierda, entiéndanlo. No se sacan, no se bajen del barco los que lo apoyaron, las Verónicas Mendoza, los Pedro Franque, el padre Arana, todos estos son responsables de que la izquierda nos esté gobernando como nos gobierna. Entonces, y tan solo 9 meses, sí, Tan solo 9 meses, no llegamos ni al año. Entonces, imagínense 5 más. Imagínense, están en un estado, yo creo, de pánico y por eso acusan, ¿no? ¿Eso es así o no es así? Y lo que está ocurriendo es que tienen una agenda de destrucción y de distracción y por eso utilizan al primer ministro que parece no sé, pues es un peligro cada vez que abre la boca, creo ¿no? que tienen muchos temores. Creo que todas esas cosas que has mencionado, Paco, revelan que no las tienen todas, que están muy inseguros. Pues los hechos nos dicen que de izquierda Caviar se les apartó, la iglesia se les alejó, etcétera, ¿no? Entonces el presidente de alguna manera comienza a jugar a solitario, se está quedando solo y todo este ataque de pánico es señal de nerviosismo, ¿no? Es señal que necesitan pues un clonazepam político que no pueden tomarlo, necesitan una cantidad de miligramos bastante grande que sea un respiro político. No tienen hoy en día el apoyo de los medios y los pocos medios que los apoyan pues no tienen un gran alcance, un gran impacto. Entonces están perdiendo mucho respaldo popular también. La imagen del presidente está cayendo fuertemente en las encuestas. La calle está del otro lado, ya no está del lado del gobierno. Y la calle tiene fuerza, se vio con... Por eso es de que cuando hacen estos consejos de ministros, señor Luis, solamente meten a militantes y a gente simpatizante y no meten al otro grupo que vienen haciendo protestas en exteriores porque no les conviene. Claro, y están armando cosas débiles, flojas, ¿no? Sí. Yo creo que la oposición no ha logrado vacar al presidente, pero ha dado varios pasos adelante, y no hablo solo del Congreso, ¿no? Sino en general hay una oposición fuerte en la sociedad civil, en la calle, en los medios, etcétera, y creo que eso es bastante fuerte, y el gobierno no sabe cómo reaccionar, no tiene la capacidad política para hacerlo, ¿no? Eso mismo desde el paro agrario ha sido algo que no muestra solidez, ¿no? Que muestra que es algo armado, artificial, ni siquiera diferencian las agendas, simplemente hace un copy-paste de agendas y pasa del gobierno al paro agrario, y de ahí pasan a la reforma agraria y entonces comienzan a jugar en su propio círculo internamente. Yo veo que el gobierno no está sólido, intentan dar pasos adelante, pero no saben cómo hacer y sobre todo no tienen el respaldo político, popular, social necesario. Para cerrar, ¿estamos viviendo los últimos meses de Pedro Castillo o todavía tiene cuerda? Yo no creo que llegue al año. Creo que vienen hechos que en el Perú se dan de una manera muy rápida, errores que está cometiendo el gobierno, una oposición, repito, desarticulada pero fuerte en el país. El caso, no hemos tocado el caso del embajador cubano, que creo que es un caso que va a crecer, va a dar pie. Me acaba de leer la mente, señor Luis. Me acaba de leer la mente y disculpe que le interrumpe, pero justamente mi siguiente pregunta iba también a eso. ¿Cómo se tendría que hacer para retirar a este embajador cubano del país? ¿Quién tiene la potestad de hacerlo? ¿El presidente? Porque él es experto en todo lo que viene sucediendo en estos momentos también. Claro, digamos, el presidente no lo va a retirar, ¿no? Pero tendría que haber una movida política, social muy fuerte que no le dé otra opción a Zamora que irse a Cuba o a donde sea, pero irse del país, ¿no? Si es que tú vas de visita a un lugar y en la calle te dicen que te vayas, en los medios te dicen que te vayas, en el Congreso hacen una resolución para que te vayas, pues tienes que irte, simplemente, ¿no? Entonces yo creo que puede generarse una presión, pero ahí ya depende de la oposición. Y al final de cuentas, la oposición
tiene un núcleo central en el Congreso, pero también está en los medios de comunicación, está en la calle, está en otras instancias políticas. Ok. Bueno, señor hemos agotado los temas. En realidad no, siempre se puede hablar más, pero ya sí. los tiempos sí, la pauta ha sido cruel con nosotros. Mi querido Luis, hay que ya despedir. Agradecemos tu tiempo y tu claridad. Hasta en otra oportunidad, de todas maneras, porque a mí sí me interesa analizar un poco más acerca de este embajador cubano. De todo lo que él ha venido haciendo, cuál es ese bagaje que él tiene y que no nos conviene, obviamente, que esté en el país. Embajador y de embajadora, ¿no? Y embajadora, claro, sí, esa parejita. En espionaje. Bueno, Mari Carmen, Paco, les agradezco mucho la invitación. Las circunstancias son difíciles para el país, pero siempre es muy grato conversar con ustedes. De acuerdo, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Luis, que tenga un buen fin de semana. Gracias por el tiempo.